Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del webinar de sesión de preguntas y respuestas del reconocimiento a las buenas prácticas de desarrollo sostenible, versión 2025, octava edición, perdón, para este presente año. Les habla Diego González y soy colaborador, hago parte del equipo de Pacto Global Red Colombia y coordino junto a mi colega Natalia Ardila todo lo relacionado con este reconocimiento en el que esperamos que todas sus organizaciones puedan participar en este año. Antes de iniciar con el desarrollo de la agenda del día, quisiera cederle la palabra a Natalia. Natalia, buenos días y gracias por estar también en este espacio. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy, como les decía mi compañero Diego, vamos a estar hablando sobre este reconocimiento que hacemos en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta octava versión ya llevamos 8 años consecutivos haciendo ese reconocimiento a las buenas prácticas en temas de desarrollo sostenible, particularmente enfocado a lo que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. Todos ustedes sean bienvenidos a este espacio donde de verdad esperamos poder solucionar las dudas que tengan frente a la presentación de sus postulaciones a nuestro reconocimiento. Gracias, Natalia. Nuestra intervención a través de esta presentación será muy importante, al mismo tiempo breve, porque la mayor parte de la sesión estará enfocada para atender todas sus preguntas que nos pueden compartir a través del chat que tienen habilitado aquí en Zoom. Iniciemos entonces, recordemos los puntos más importantes del reconocimiento para este año. En pantalla ven las categorías a las cuales ustedes se podrán postular, ¿sí? Las categorías corresponden a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, excepto el número 17. Esperamos que en sus postulaciones podamos ver reflejado el ODS 17 dentro de la descripción misma de la práctica postulada, ¿sí? El ODS 17 está enfocado en la generación de alianzas a favor de la sostenibilidad, de manera que consideramos este objetivo de desarrollo sostenible como trascendental y como pieza fundamental para el desarrollo de cualquier iniciativa de sostenibilidad. Por eso no se constituye como una categoría de postulación, pero sí esperamos ver reflejado en sus postulaciones cómo promueven la generación de alianzas y el ODS 17 en sus proyectos. Pueden postularse entonces a cualquier objetivo de desarrollo sostenible o a cualquier categoría, recordando, teniendo muy presente que pueden postularse o pueden postular un máximo de 3 proyectos o buenas prácticas. Máximo 3 proyectos o buenas prácticas en el ODS que ustedes quieran. Asimismo, hay una serie de claridades que queremos compartirles a ustedes sobre 3 ODS o 3 categorías de postulación. Si ustedes quieren participar o postularse en la categoría del ODS 5, Igualdad de Género, el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, y el ODS número 14, Vía Submarina, tengan muy presente el siguiente consejo. Para la categoría del ODS número 5, deberán seleccionar una de estas opciones que vemos en pantalla, ¿sí? El ODS 5 no es solo postularse a ese ODS, sino que deberán escoger una subcategoría o categoría específica dentro de este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, si usted como organización quiere postularse en el tema de igualdad de género, deberá escoger solo una de estas 4 opciones: iniciativas a favor de la mujer en el entorno rural, ¿sí? Acciones que promueven el emprendimiento en el campo, eh, liderazgo en la promoción de más mujeres STEM en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si tienen iniciativas con ese enfoque en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas a favor de la mujer, como de niñas o adolescentes, esa sería tal vez la opción a marcar. Promoción empresarial para el empoderamiento y cierre de brechas. Y la otra opción es promoción de entornos seguros para la mujer. Como ustedes dentro o fuera de su organización luchan contra la violencia en este contexto.
Si quieren postularse para el ODS número 14, deberán seleccionar una de las dos categorías o subcategorías allí habilitadas: comunidades costeras sostenibles y protección de ecosistemas marinos y costeros. De otra parte, si quieren postularse para el ODS número 16, deberán seleccionar una de las dos opciones que ven allí en pantalla: construcción de paz, derechos humanos y empresa, o lucha contra la corrupción. Entonces, si quieren postularse en alguno de esos tres objetivos de desarrollo sostenible que vemos en pantalla, deberán seleccionar una de las subcategorías o categorías en específico que acabo de comentarles. Discúlpenme un segundo. Eh, Otra aclaración muy importante para tener presente: todas las organizaciones pueden participar, no importa si son organizaciones empresariales o no empresariales. Es decir, pymes de cualquier tamaño, grandes empresas, ONGs, universidades, cámaras de comercio, alcaldías, secretarías, todo ese tipo de organizaciones pueden participar y pueden postularse. No es obligatorio que estén adheridas al Pacto Global. Cualquier tipo de organización con presencia en nuestro país y con proyectos desarrollados en el país pueden postularse. No pueden postularse personas naturales, solo organizaciones ya legalmente constituidas. ¿Cuántas postulaciones pueden enviar? Un máximo de 3, con una claridad. Si yo, por ejemplo, estoy postulando un proyecto, digamos que enfocado en gestión de residuos, solo lo puedo postular a un objetivo de desarrollo sostenible. Si yo postulo un mismo proyecto en dos diferentes ODS, el comité de seguimiento y evaluador de este reconocimiento dejará solo una de las postulaciones como participantes. Entonces, un proyecto no puede ser postulado a dos diferentes categorías. Un proyecto debe ir dirigido solo a una categoría. ¿Qué información entonces pide el formulario? Mucha atención a esta información que nos va a compartir Natalia. Vamos a conocer el formulario disponible en nuestra página web. Ya en unos segundos estaremos compartiendo con ustedes el enlace donde podrán ver el formulario y también las bases de participación. Gracias, Diego. Entonces, vamos a ver cómo debemos diligenciar el formulario para que nuestra postulación sea válida. Lo primero es la información general de la empresa, es decir, la razón social, tipo de organización, si es una empresa grande, si es una pyme, si es una empresa pública, si es una fundación, una universidad, una academia. Debemos consignarlo en estos dos primeros numerales, el 1.1, razón social; 1.2, tipo de organización. El siguiente punto, sector al que pertenece la organización. Ahí ustedes van a encontrar un listado de sectores que pueden marcar con una X. Si su sector no está en el listado, al final pueden marcar la casilla de otro y especificar el sector. Siguiente. Localización. ¿Dónde está localizada la organización? A nivel nacional, en qué ciudad, en dónde tienen operaciones. Si están en una ciudad, pues por ejemplo Bogotá, ubicamos Bogotá. Si tenemos participación en otras ciudades, colocamos acá ese listado de en dónde está localizada. Número de empleados, con cuántos colaboradores contamos nosotros en el momento de realizar esta postulación, y una breve descripción de nuestra entidad. Esta parte es importante que la tengan en cuenta y puedan realmente hacer una breve descripción de su organización. ¿Por qué? Nuestro equipo de jurados es un equipo de jurados internacional. Puede que a nivel nacional conozcamos la empresa, puede ser una empresa muy famosa en nuestro país, pero como nosotros tenemos dentro de ese equipo personas de otros países, pueden que en esos otros países no conozcan cuál es ese objeto social de la empresa. Entonces, súper importante acá colocar esa breve descripción de la entidad. Datos de contacto.
Los primeros dos datos de contacto son los del representante legal. No necesitamos ni número de teléfono ni correo de él. Simplemente es para tenerlo dentro de referencia en la postulación. Nombre y cargo del representante legal o del máximo directivo de nuestra organización, el gerente general, el presidente. En el punto 1.4 sí es el contacto para hacer el seguimiento. Acá pedimos nombre, cargo, correo y teléfono. Son 4 puntos que debemos nosotros diligenciar. Una recomendación súper importante en este punto. Y es que en la medida de lo posible no coloquemos solamente una persona. Ha sucedido en algunas oportunidades que la persona que envía la postulación que aparece acá como punto de contacto, cuando nosotros vamos a anunciar los ganadores y empezamos a comunicarnos con la organización, ya no hace parte de la misma. O está en periodo de vacaciones, o sucedió algo, está incapacitado y no tiene acceso al correo para poder recibir esa notificación. Entonces, súper importante que podamos poner al menos 2 datos de contacto para garantizar que nosotros efectivamente podamos comunicarnos con ustedes si son elegidas las postulaciones que su organización ha enviado. Siguiente punto, punto 2. Contribución a los ODS. Nosotros tenemos la postulación, como les explicaba, y tenemos categorías. Esas categorías son ODS. ODS 1, fin de la pobreza. ODS 2, fin al hambre. ODS 3, salud y bienestar. Y así sucesivamente, con las excepciones que les explicaba mi compañero Diego. Solamente hay que marcar una de estas categorías. Si marcan más de una, su postulación no es válida. ¿Qué? ¿Mi proyecto le aplica a varios ODS? Sí, eso es posible, pero muy seguramente va a haber un ODS en el que van a tener una mayor contribución. ¿Sí? Porque más adelante les vamos a preguntar sobre metas. Entonces acá, supremamente importante, marcar solo una casilla. Así nuestro proyecto sea un proyecto muy integral que aplique a varios ODS. Si me marcan más de una casilla, su postulación lamentablemente no va a ser válida y no va a ser admitida. Así es. En resumen, en el punto 2 del formulario solo debe haber una casilla. Ya. En todo ese punto solo una casilla, sin excepción Sí, que alguna, o si no tendrán que corregir. sí, en esto somos muy insistentes porque ya hemos recibido postulaciones y hemos devuelto varias, por no decir que muchas, porque nos marcan varias casillas. En este momento, aún estamos nosotros a tiempo de decirle a la empresa o a la organización, mira, tu postulación no es válida, por favor, corrige. Si ustedes la van a enviar hacia el final, no nos va a dar a nosotros el tiempo de poder revisar y de a ustedes poder corregir y que pueda ingresar dentro de los tiempos estipulados. Entonces, sí, por favor, solamente marcar una única casilla acá en ODS al que le aplica su organización. Ujú. Casilla punto 2.1 del formulario, solo una casilla. Ya, esa es toda la... Así de sencillo y así de complejo al mismo tiempo, pero esa es la indicación, por favor. Un segundo. Ahí, creo que me pasé dos, perdón. Ya. Gracias. Acá es donde vamos a empezar a dar la información de nuestra buena práctica. Título de la buena práctica. Una extensión máxima de 12 caracteres. Recuerden que nosotros debemos hacer certificados, hacer piezas promocionales y a veces nos mandan unos títulos muy grandes, de más de Sí, 20 hoy, palabras que no. hoy, por ejemplo, llegó una práctica con un título de 2 párrafos. Entonces, fíjense en dejar solo un título corto, atractivo y ya descripciones adicionales sobre ese título, pues habrán casillas adicionales para poder expresarlo. La información y todo lo que nosotros queremos contar. La ficha que nosotros manejamos es una ficha realmente muy sencilla.
pero también apela a esa capacidad de síntesis, de resumen, de poder nosotros priorizar como personas que estamos diligenciando esta información realmente qué es ese dato que va a causar un impacto mayor y que va a lograr hacer que nuestra postulación pueda llegar a ser merecedora de ese reconocimiento. Entonces, también tengamos en cuenta esas recomendaciones que les damos nosotros frente a la extensión de la información en cada una de las casillas. En el punto 3.2, estamos preguntando cuál es la meta a la que aplican, a la que ustedes están contribuyendo. Recordemos que los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos y esos 17 objetivos tienen 169 metas. Acá sí podemos incluir nosotros metas de ODS diferentes al que nos postulamos. Por supuesto, por coherencia, si yo estoy postulándome al ODS 12, producción y consumo responsable, pues la primera meta a la que yo debo aplicar debe ser una meta del ODS 12, 12.1, 12.2, en fin, ya ustedes deben ingresar, leer muy bien las metas de cada uno de los objetivos para poder determinar a cuál le estamos aplicando. En esos casos en donde nuestras postulaciones aplican a otros objetivos de desarrollo sostenible, acá lo podemos hacer, pero no marcando el ODS como tal solito, no diciendo ODS 3, 5, B, 7, no, sino la meta. Esta práctica contribuye a la meta 3.6, 8.7. Podemos incluir metas de otros ODS. Pero también es súper importante porque aquí es donde nosotros podemos evidenciar también esa madurez de la organización frente a la alineación que están haciendo de sus buenas prácticas con los objetivos de desarrollo sostenible y con metas específicas, donde realmente se va a mostrar esa contribución que están haciendo para alcanzar las metas de esta gran agenda. Luego tenemos la fecha de inicio y si actualmente se encuentra en ejecución. ¿Por qué preguntamos esto? Porque es uno de los requisitos en las bases de participación, cuando ustedes las lean, también es una recomendación que les hacemos que puedan leer ese documento de las bases de participación porque va a darles una mayor información sobre todo el formulario, cómo diligenciarlo, los criterios y demás. No se reciben postulaciones que tengan menos de un año de ejecución y deben estar ya en ejecución. Nos ha sucedido también que recibimos proyectos. Planteamos construir una planta de potabilización de agua que sea 100% biodegradable, amigable con el ambiente y seguramente podemos llegar a tratar, y no los ponen en futuro, no hay unas mediciones aún. Son muy importantes esos proyectos, sí, pero no es el espacio. Ese reconocimiento no está pensado para proyectos a futuro, sino para reconocer prácticas que ya tengan resultados, que nos puedan efectivamente mostrar ese impacto que han tenido. Y el tema de si aún está en ejecución o no, es porque también hemos recibido en oportunidades anteriores prácticas que llevan mucho tiempo y a los jurados les causaba curiosidad saber si eso que nos estaban diciendo aún hoy en día seguía vigente. Creo que alguna vez recibimos una práctica que inició hace 20 o 25 años, ¿no? Y el jurado me decía, pero mira, o sea, esto me dicen que inicia en tal año, ¿cuál ha sido el avance? ¿Aún está en ejecución o fue un proyecto aislado? Por eso es importante diligenciar acá la fecha de inicio de la práctica y si actualmente se encuentra en ejecución o si fue un proyecto puntual que realizamos y que ya culminó. El objetivo de nuestra práctica. ¿Qué es lo que nuestra práctica busca? ¿Cuál es eh, ese problema que nosotros vamos a solucionar? ¿El por qué lo estamos haciendo? Por favor, 200 palabras. Hay jurados, lamentablemente en esta sesión no nos pudo acompañar ninguno, en sesiones anteriores hemos tenido participación de nuestros jurados que les dan a veces tips y algo que nos decía una de las personas que nos ha apoyado es que ella coge, copia y pega
en otro lado la información y cuenta 200 palabras y lee exactamente 200 palabras. Si ustedes se inspiraron y me escribieron aquí 500 palabras, crean, hay jurados que no van a leer y eso va a empezar a influir en su calificación, les va a empezar a bajar puntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de su proyecto? Por eso les decía, el formulario es muy sencillo, pero hay que ser muy estratégicos en la información que vamos a diligenciar acá. La iniciativa implementada. Acá sí nos pueden contar brevemente cuál ha sido esa iniciativa, qué es lo que están haciendo. Acá es donde nos van a poder describir un poco más esa buena práctica y para eso van a tener un máximo de 300 palabras. Gestión y calidad. ¿Cómo gestioné yo el proyecto? ¿No? Bueno, en el formulario acá van a ver el puntaje, el porcentaje del puntaje que vale cada uno de estos ítems. Si no tiene una valoración, no tiene una evaluación directa, pero digamos que sí empieza a darle una visión general a los evaluadores. Entonces, gestión y calidad tiene un peso del 15% de la puntuación total. ¿Qué buscamos nosotros acá? Que nos cuenten cómo lo hicieron, que si lo hicieron en alianza, con quién lo hicieron, cómo lo han gestionado, de dónde salen los recursos. O sea, esa gestión real del proyecto, de cómo se han podido articular, si es que se han articulado con otras organizaciones para poder desarrollar esta actividad. Para este apartado tenemos un máximo de 500 palabras. Ahora, innovación. En innovación tenemos también un 15% de la puntuación total, del 100%, máximo 200 palabras. ¿Qué hace que tu práctica sea innovadora? ¿Qué hace que tu práctica sea diferente de otras tantas que se están haciendo? No sé, por ejemplo, nuestra buena práctica es el cálculo de la huella de carbono de mi organización. Perfecto, sí, es una buena práctica, pero hoy en día el tema de hacer el cálculo de una huella de carbono no te marca un diferencial. Es algo que deberían hacer las organizaciones. Si tú me estás postulando a eso, cuéntame acá, ¿cuál es ese diferencial? ¿Por qué la práctica debe ser reconocida por ese punto, por esa innovación, por eso diferente que ustedes están haciendo? Siguiente. Impacto del proyecto. Mire, fundamental. Tiene un porcentaje del 40% del total. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, lo que nosotros estamos buscando es poder dar visibilidad a esas buenas prácticas que ya tenemos, medidas que ya sabemos efectivamente cómo nos fue. Acá en impacto del proyecto se sugiere que pueda ser información mucho más cuantitativa que cualitativa. Cuéntenos cómo les fue, cuáles han sido esos resultados que ha tenido su proyecto, indicadores de impacto, ¿sí? Capacitaciones, por ejemplo. Se han hecho capacitaciones. ¿Y qué has logrado con ello? ¿A cuántas personas has capacitado? ¿Eso es mucho o es poco? ¿Lograste algún cambio con eso que nos estás contando acá? Entonces, súper importante porque miren, pesa el 40%, o sea, la mayor puntuación que tiene de todos los ítems que tiene la ficha está en el impacto. En qué tanto efectivamente con esta acción que yo estoy haciendo he logrado contribuir al desarrollo sostenible. La sostenibilidad en el tiempo del proyecto tiene una puntuación del 20% y más allá de que el proyecto sea un proyecto continuo y que se va a mantener infinito. Es decir, si, por ejemplo, es un trabajo con una comunidad específica, les llevamos instalaciones, nuevamente usamos el ejemplo del agua, para que tengan agua potable.
Y durante un periodo de un año, todo esto lo va a hacer la empresa. ¿Qué va a pasar al final del año? Las comunidades van a quedar con capacidad instalada para seguir gestionando esta planta de potabilización de agua. Saben cómo conseguir los recursos económicos para comprar los implementos que se requieren para que esto pueda seguir avanzando en el tiempo. O si es alguna práctica que ya terminó, cómo gestionaron esa sostenibilidad, cómo se planteó y cómo fue que perduró esa práctica durante el tiempo de ejecución que tuvo el proyecto. Y por último, tenemos la pregunta de alianzas. Cuando mi compañero Diego les decía a ustedes cuáles eran las categorías, él les comentaba, nosotros no convocamos el ODS 17, que es el de alianzas para lograr los objetivos, porque creemos y estamos convencidos que esto es un tema transversal. Juntos podemos lograr cambios. Hacerlo nosotros solos puede ser un poco más complicado. Por esa razón no lo convocamos, pero también por esa misma razón, dentro de las fichas hay un 10% de puntuación para que nos cuenten cómo gestionaron alianzas, si tuvieron alianzas para la realización de este proyecto, con quiénes las tuvieron y cuál fue esa participación que tuvo cada una de las partes involucradas. Acá vamos a tener una extensión máxima de 200 palabras. Siguiente. El estado actual de la práctica. ¿Mm? ¿Cómo nos fue? ¿Está en funcionamiento? ¿Está en pausa? Danos información. ¿Sí? Cuéntanos ese estado de tu buena práctica al momento de hacer tu postulación. Y enlaces a material de apoyo. Para personas que nos han acompañado, tengo empresas y organizaciones muy juiciosas que todos los años se han postulado al reconocimiento, saben que nosotros recibíamos unos materiales de apoyo, unos materiales adicionales para que sirvan de soporte a los jurados que lo revisan. Para este año no vamos a recibir esos documentos anexos al correo. Les estamos pidiendo que por favor lo suban a una nube y nos compartan el enlace. Súper importante que el enlace esté abierto, que no sea un archivo tipo WeTransfer o alguno otro de estos programas que tiene una fecha de caducidad, una fecha de vencimiento, que esté abierto para que cualquier persona lo pueda ver. Ustedes nos lo envían a nosotros y muchas veces lo ponen a nombre de Diego o a nombre mío, que son los correos que están dentro de los términos para ustedes enviar sus postulaciones. Y nosotros los podamos abrir perfecto, pero en el momento de nosotros enviárselo a los jurados no lo van a poder abrir. Y acá nosotros no les vamos a pedir a ustedes que corrijan. ¿Por qué? Porque los jurados no están obligados a revisar este material de apoyo. Ustedes deben tener, insisto, esa capacidad de síntesis y de priorización de la información. Los jurados es obligatorio que lean lo que ustedes están poniendo en la ficha. Los temas de apoyos adicionales los pueden enviar, pero los jurados no están obligados a revisarlos. Hay jurados, nuevamente, muy juiciosos que revisan todo el material que ustedes envían de apoyo. Hay jurados que me dicen, no, para eso hay una ficha y ahí debe estar consignada la información necesaria para que yo pueda realizar esta evaluación. Adicionalmente, no es válido que dentro del material de apoyo nos pongan los informes de sostenibilidad o los informes de gestión. Debe ser material de apoyo específico de la práctica que ustedes nos están enviando. Importante también tener en cuenta esta partecita de abajo que está en azul, la declaración.
¿Por qué? Porque con esta declaración es donde ustedes nos están dando a nosotros la autorización para nosotros poder utilizar la información que ustedes nos están enviando. Claramente se utiliza para fines del reconocimiento. Si nosotros la vamos a utilizar para compartirla con otra organización, casos se han presentado, aliados que son jurados y también tienen unos programas específicos, leen una práctica y me dicen, Nata, está buenísima, me gustaría poder conversar con ellos, quisiera incluir esto en un estudio, en otra publicación. Nosotros los ponemos en contacto para que ustedes den la autorización directa a esa organización para esos fines. Pero con la información que ustedes nos dan acá, es con lo que nosotros podemos trabajar para, por ejemplo, cuando entran al site del reconocimiento y van a ver buenas prácticas. Toda la información que está en narrativa ahí escrita está tomada de estas fichas. Nosotros no le hacemos ningún tipo de edición, no hacemos revisión de estilo, tal cual como ustedes nos la envían acá, las prácticas que son ganadoras, la información es la que nosotros usamos para poder movilizar y dar efectivamente la visibilidad a esta buena práctica. Criterios de evaluación, como les estaba diciendo, no todos los campos tienen un porcentaje, sin embargo, sí puede que en una u otros, y también dependiendo mucho de los jurados, puedan dar una puntuación eh, adicional o les den una mayor claridad sobre su buena práctica. ¿Qué es lo que estamos evaluando específicamente? Innovación, 15%. Gestión y calidad, 15%. Impacto 40%, sostenibilidad en el tiempo 20% y alianzas 10%. Sobre esto, los jurados nos envían a nosotros puntuación, nosotros consolidamos y la práctica mejor puntuada es la práctica que va a ser reconocida. Fecha de cierre. Pueden enviar sus buenas prácticas, sus formularios hasta el 16 de mayo a las 23:59, es decir, hasta las 11:59 hora Colombia, al correo electrónico de mi compañero Diego y mío. Prácticas que se reciban el 17 de mayo a las 00:01, ya no las podemos tener en cuenta porque a nosotros el comité académico y de organización y coordinación del conocimiento nos piden esos registros y con eso también son muy rigurosos. Entonces, por favor, tengan en cuenta las fechas de cierre que nosotros tenemos ya programadas. De igual manera, Natalia, práctica enviada o postulación enviada, postulación que ya no se puede modificar. Que me faltó poner el resultado, que me faltó poner otro dato, que me ¿Qué faltó me algún cambió? dato, ya sí que me cambió esto. No, postulación enviada, postulación que ya no se puede modificar. Sí, ya una vez ustedes nos envían la postulación a nosotros, no nos pueden decir, mira, te la voy a cambiar porque necesito cambiar un dato, una redacción, sí, cualquiera de esos motivos. Solamente se permite cambiar las que nosotros, que nos han llegado a este momento, devolvemos porque no cumplen con algún requisito. El ejemplo que les daba, cuando nos llegan las postulaciones con más de uno de ese marcado, podemos devolverlas y decirles, mira, no fue recibida, pero cuando ustedes no las envían ya sobre la fecha final, créanme, a nosotros no nos da el tiempo de poder revisar todas. El año pasado recibimos más de 200 fichas. Revisar cada una nosotros es muy complejo para poderles decir a ustedes si cumple o no con los requisitos mínimos. Por eso estamos haciendo estas actividades de
los webinars, de grabarlos, de dejarlos disponibles para que ustedes desde ya sepan cuáles son esos requisitos mínimos y puedan enviar la ficha diligenciada de la mejor forma posible. ¿Cuál es el cronograma que tenemos? Entonces, la convocatoria está abierta hasta el 16 de mayo. Ese día cerramos postulaciones. En junio, nosotros cerramos, internamente debemos empezar a consolidar y hacer la asignación a los jurados. Son, lo que les digo, más de 200 fichas, por eso tenemos ese periodo para poder organizar, filtrar y asignar jurados. En junio se le envía a los jurados las fichas para que ellos las evalúen. Los jurados hacen esta revisión más o menos entre junio y julio. En este periodo nos envían a nosotros sus evaluaciones, sus calificaciones. Nuevamente nosotros consolidamos, validamos cuáles son las prácticas mejor puntuadas por categoría y teniendo en cuenta lo que son empresariales y no empresariales. Estas dos tipos de organización no compiten en la misma categoría. Empresas grandes, medianas o pequeñas van en una categoría diferente a lo que es no empresarial. Academias, fundaciones, ONGs, sociedad civil, ¿sí? Pero lo que decía Diego, recuerden que solamente personas jurídicas pueden presentarse. En julio vamos a comunicarnos con los ganadores. Nosotros después enviamos un correo electrónico anunciando que ya nos hemos comunicado con los ganadores. Lamentablemente, si no fueron reconocidos, no van a tener una comunicación tan directa, nuevamente entendiendo la cantidad de postulaciones que nosotros recibimos. Nos comunicamos únicamente con los ganadores si les decimos y mandamos un mailing general anunciando que ya tenemos los ganadores seleccionados, que ya nos hemos comunicado con ellos. ¿Por qué? Porque este año la ceremonia nuevamente va a ser en el marco del Congreso de Pacto Global, pero el año pasado nuestro congreso fue en octubre, este año va a ser en agosto. Entonces acá los tiempos sí se nos van a reducir un poco. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta la fecha del 16 de mayo, que es el cierre de la convocatoria. Y a partir del mes de octubre vamos a tener la programación de los webinars en donde ustedes van a tener la oportunidad de contar cuál fue esa buena práctica con la que fueron reconocidos. Revisamos, Natalia, entonces preguntas que tenemos en la casilla del chat. Ya algunas las hemos eh, contestado. Entonces vamos a ir y revisar en qué preguntas nos hemos quedado. Segundo. Nos preguntan a Gustavo, ¿aplica para cualquiera de los 17 ODS o tienen estipulados algunos ODS en especial? Las categorías corresponden del ODS 1 al 16. Puede postularse en máximo, puede postular máximo 3 prácticas o 3 proyectos, y todos los detalles de las categorías para postularse y cómo postularse, Gustavo, los encuentras adicionalmente en este enlace que acabo de compartir en el chat. Y adicionalmente retrocedo aquí rápidamente a la imagen donde puede ver las categorías de postulación y donde la pueden ver también aquellas personas que de pronto se conectaron un poco tarde. Estas son cada Discúlpame, una de hay las una, categorías, las que vemos en pantalla, cada ODS, pero recuerden que si se postulan para el ODS 5, el 14 o el 16, perdón, en esas categorías deberán escoger una subcategoría en específico, ¿sí? Si se postula el 5, el 14 o el 16, solo una de esas opciones que encontrarán allí. Y en resumen, Gustavo, y para todas las personas, dentro del formulario de postulación, en el punto número en el 2.1, que es donde ustedes ya marcan la casilla de postulación,
solo debe haber una casilla marcada. No puede haber más de una. No hay excepción alguna. Solo una casilla marcada en el punto 2.1. Sí, Natalia, perdón. Hay una pregunta que tú contestaste, pero creo que es importante que la tengan en cuenta y mencionarla para las personas que van a ver posteriormente la grabación. Cada práctica, si ustedes van a postular más de una práctica, debe venir en un formulario independiente. Por favor, no nos envíen en un solo documento las tres prácticas. Revisamos la primera y asignamos y las otras se van a quedar por fuera. Cada práctica debe venir en un documento independiente, por favor. ¿Qué otras preguntas Segundo, tenemos? ya. ¿Aplica si la práctica o el proyecto finalizó su ejecución hace un año? Sí, sí, sí puedes postularte, Diana. Nos pregunta Liliana, ¿cuánto tiempo podría pasar entre la finalización del proyecto o la buena práctica y su presentación a esta postulación? Eh, no hay un tiempo estipulado como tal, pero si la buena práctica que deseas postular ya terminó, debió estar en ejecución hace un año, ¿sí? Si tu práctica, por ejemplo, duró tal vez solo 2 meses y se llevó a cabo entre agosto y septiembre del año pasado, pues no puedes postularte. Juliana nos pregunta, ¿puedo hacer un link con los documentos? Debes hacer un link con los documentos. El formulario nos lo deben enviar a nosotros, diligenciado por correo electrónico, la ficha. Y dentro del formulario, al final es donde tenemos la casilla con el enlace. No sé, Diego, si me ayudas para Sí, ya lo mostrar sé. También nuevamente. interpreto la pregunta de Juliana de otra manera y es de pronto enviar los formularios de postulación en un link. Preferiblemente no. Envíen todos los formularios en adjunto, formato Word o formato PDF a nuestros correos y ya en la casilla que les vamos a mostrar incluyen el link con esos enlaces o documentos de apoyo que quieran compartir. Eso lo pueden hacer en la casilla 3.12. Manuela, si ya postulé alguna práctica algún tiempo atrás, apenas se creó, ¿puedo volver a postularla? Sí, pueden volver a postular prácticas postuladas anteriormente. Es una oportunidad también importante para ver cómo van esos impactos, que es uno de los puntos más importantes a la hora de calificar. Lucas, hay empresas que por protocolos de seguridad de la información se dificulta este proceso para que cualquier persona pueda acceder a la nube de la compañía. ¿Qué opciones hay? Lucas y las demás personas o empresas involucradas en esta misma situación, consulten internamente si pueden crear una cuenta de Gmail exclusiva para cargar los archivos que ustedes quieran compartir con el reconocimiento. Hagan esa consulta y a través de un enlace de Gmail, de Drive, pues sería la respuesta. Si les llegan a negar esa posibilidad, pues nos contactan a Natalia y a mí para buscar un plan B al respecto. Ya ahorita les proyectamos nuevamente nuestros correos de contacto. De todas maneras, el enlace donde está toda la información del reconocimiento ya se los pusimos en el chat. Lo volveremos a compartir nuevamente. ¿Cuántas buenas prácticas se reconocen por cada ODS? Hay, no, podría haber hasta dos ganadores en la mayoría de los casos, un representante empresarial y un representante de organización no empresarial. Entonces, por ejemplo, en el Eh, ODS 1 puede haber una universidad y puede haber una empresa como ganadores. Sí, en Natalia. algunas oportunidades hemos tenido máximo dos prácticas reconocidas, pero esto está a discreción tanto de los jurados como del comité académico.
¿En qué caso se da esto? Cuando la puntuación de ambas organizaciones es exactamente la misma. No pueden estar ni siquiera medio punto porcentual de diferencia. Tienen que tener exactamente la misma puntuación y se pasa nuevamente a los jurados, al comité. Ellos revisan y validan si sí efectivamente quedan las dos o solamente se reconoce una y hacen esa revisión. Llevándolo a un ejemplo como el que les comentaba anteriormente, categoría del ODS 1, bajo ese hipotético caso que nos comenta Natalia, si dos universidades tienen el mismo puntaje, entonces podría haber dos universidades ganadoras y adicionalmente, pues, la empresa que ganó dentro de sus competición dentro del sector empresarial. Ricardo pregunta, ¿el formato solicita número de empleados? En el caso de nuestra fundación no tenemos y somos todos voluntarios. ¿Cuál es el manejo? Ingresas allí el dato de voluntarios, Ricardo. Podemos tener acceso a la grabación. Esta grabación va a quedar publicada en el canal de YouTube de Pacto Global. Lo pueden encontrar en YouTube como Pacto Global Colombia. En el transcurso de esta semana o durante la próxima, a más tardar, ya queda publicado allí el YouTube, el video en YouTube. La práctica se envía al correo, ¿sí? Al correo de Natalia y al mío. Espera, y antes de responder esa pregunta, proyecto los correos. Aquí está. ¿Debemos poner algún nombre en el asunto? No, no es obligatorio, Juliana, queda a discreción de ustedes. El documento, de igual manera que envían a nosotros para revisión, su postulación, lo pueden guardar como quieran. Sugerencia personal es que el archivo que nos envíen, su postulación, tenga el nombre de la compañía y el ODS al cual se van a postular. Suficiente con eso. Nombre de la compañía y ODS al cual se postulan para identificarlos también más fácil. ¿Puedes devolver a la diapositiva? ¿Cuál sería, Natalia, si nos repites? Karen, en caso de que un proyecto se identifique más de una práctica de desarrollo sostenible, ¿es posible enfocar la postulación a varias prácticas o se debe restringir a una sola práctica? Karen, cada práctica que postules debe ir postulada a solo una categoría, es decir, a solo un objetivo de desarrollo sostenible. Recuerda que en el punto 2.1 del formulario solo debe ir una casilla marcada. Acá complemento un poquito. Por ejemplo, si tú tienes una práctica, un proyecto que es integral, que tienes unas actividades específicas que aplican al ODS 13, unas actividades específicas que aplican al ODS 6 y unas actividades específicas al ODS 5, la recomendación es que puedan identificar en cuál de estos tienen el mayor impacto y postularlo a ese ODS. Como les decía Diego, en el punto 2.1 del formulario, marcar solo un ODS. Y en el punto 3.2, que es el que nos habla de las metas, ahí puedes colocar ya las metas específicas a las que aplicas. Entonces, ejemplo, en ese hipotético. Hicimos la revisión de los 3 ODS a los que aplica este proyecto y el mayor impacto lo tenemos en equidad de género. Y en equidad de género va a ser en acciones que promueven el emprendimiento en el campo. Acá vamos a marcar ese. Y cuando vamos al ítem 3.2, vamos a buscar las metas. Entonces, habíamos dicho que ODS 13. Vamos y leemos, el ODS 13, si mi memoria no me falla, tiene 3 metas. Decimos, ah, mira, con lo que estoy haciendo acá, estoy contribuyendo a la meta 3.3. Y en el ODS 6 estoy contribuyendo a la meta 6.5. Ahí es donde nos puedes contar eso. Pero una práctica, como les decía Diego, un formulario, una misma actividad, no la pueden enviar en un formato para el ODS 5, en un formato para el ODS 13 y en un formato para el ODS 6, porque se van a anular. Y el jurado, el comité, revisa y a discreción del comité
la dejan en un solo ODS. Entonces, por favor, ustedes hagan esa revisión y no esperen a que nosotros como comité los encasillemos en alguno, sino en el que ustedes crean que la práctica realmente es muy fuerte. Sí, es un proyecto de la empresa muy integral, que son temas independientes, postula cada una a un tema. Entonces, tengo unos temas de eficiencia energética. Buenísimo, postúlalo en el ODS 7, que es energía asequible y no contaminante. Tengo un proyecto de recuperación de ecosistemas, postúlalo al ODS 15. Tengo un proyecto de temas de género, postúlalo al ODS 5. A veces nos dicen, mira, es que tengo varias cosas que quiero postular, ¿me recibes más de tres? No, busquen nuevamente esas prácticas o esos proyectos en los que ustedes, desde su organización, desde su visión, son ganadores. Para ustedes, ¿cuáles son esos mejores para postular? Nos pregunta Lucas, ¿podría llegar a recibir reconocimiento en más de una práctica? Sí, Lucas, si su organización se postula en tres diferentes categorías y en las tres gana, pues tendrá la posibilidad de ganar máximo en tres oportunidades. Alfredo, ¿cuántas prácticas son premiadas generalmente? Dependiendo pues de la calidad y de los resultados, puede haber por cada ODS un ganador empresarial y uno no empresarial. Una emisora comunitaria puede participar de Radio Rebel. Bienvenidos a que participen. Si ya están constituidos legalmente, por supuesto que más que bienvenidos. Laura, ¿se puede postular a alguna iniciativa enfocada en bienestar animal? Por supuesto que sí, siempre y cuando esa iniciativa sea de una organización ya legalmente constituida, una ONG, una universidad, algo así, por ejemplo, de ese estilo. Si la iniciativa, digamos que es solo tuya, Laura, por ejemplo, de una persona natural, pues no podría participar. Denis, te entendía que el proyecto no debe ser mayor de un año, pero si se requieren resultados obtenidos, hay proyectos que con ese tiempo no se ven todavía los resultados claros. No te entendí. A ver. Es al contrario, Denis. Ah, ya, gracias. Yo le entendí la pregunta, tranquilo. No es que el proyecto sea menor a un año, debe ser mayor a un año, ¿sí? Hay proyectos que nos han enviado que sí tienen año y medio de ejecución y tienen resultados, pero también hay proyectos que nos han enviado que están en funcionamiento hace 20 años y también nosotros los recibimos y pasan a revisión por jurados. Entonces, no es camisa de fuerza que tienen que ser solamente de un año. Si tienen un proyecto de más de un año, o sea, de año y un mes, que ya tiene resultados, pueden postular. Por eso les decíamos, o sea, para nosotros mínimo es un año para que puedan tener resultados, porque sí han habido esos casos. Pero entiendo lo que tú dices, que para algunas acciones que se pueden proponer desde la parte empresarial, tener unos resultados de impacto eh, grandes nos puede tomar más de un año, también es cierto. Sergio preguntaba algo similar y si puede postular proyectos con más de un año de implementación. Sí, bienvenidos, Sergio. Lisette, ¿nos pueden compartir la presentación, por favor? Lisette, la presentación refleja en su mayoría el formulario de postulación, ¿sí? Entonces, es más práctico que revises detenidamente el formulario y las bases de participación. Esa información y esos documentos los encontrarán en el siguiente enlace que les voy a dejar aquí en la casilla del chat. Está el mismo formulario que hemos visto en pantalla. Listo, mientras tú lo dejas, voy Eh, leyendo la ah, siguiente pregunta. Somos una entidad especializada en salud mental y una actividad de ejemplo aplica a varios ODS. En ese caso, escojo una de las prácticas y menciono el impacto independiente, los ODS aplicados. Recordemos que este reconocimiento tiene ese enfoque de ODS.
Tú puedes tener una práctica, nuevamente, que aplica a varios, como los ejemplos que hemos dado. Entonces, en temas de salud mental, aplicas al ODS 3, por ejemplo, puedes aplicar al ODS 5 si tienen un enfoque de género, y pueden aplicar, no sé, al ODS 4, que son temas de educación. Busca de esos tres en cuál es donde tú tienes tu mayor impacto y la postulas a ese. Si tienes diferentes prácticas dentro de la organización que tengan las mismas características, haces lo mismo con cada una de ellas. Recuerden que pueden postular hasta tres prácticas diferentes, no la misma práctica a varios, a tres ODS. Tres prácticas diferentes, pero siempre tengan en cuenta eso, a cuál de los ODS es donde tengo el mayor impacto. Y en el espacio de metas podemos hacer referencia a esos ODS adicionales a los que mi práctica está contribuyendo. Laura, si es un programa de responsabilidad social de la compañía, puedes postularlo, ya que digamos que ver cómo lo presentan para captar la atención de los jurados y que les den pues una buena nota. Mm, no veo más preguntas en el chat. Eh, a ver, antes de cerrar entonces la sesión, revisen bien de pronto qué dudas adicionales pueden tener y mientras tanto recapitulamos o hacemos un resumen general. Entonces, atentos aquí en pantalla. Entonces, estas son las categorías a las cuales se pueden postular. Cada uno de los ODS del 1 al 16. Si se van a postular al ODS 5 o al ODS 14 o al 16, deberán escoger una de las subcategorías que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible. Pueden participar todas las organizaciones ya legalmente constituidas, empresas u organizaciones no empresariales. Es decir, que pueden participar medios de comunicación, cámaras de comercio, gremios, ONGs, universidades, colegios, alcaldías, secretarías, pymes, grandes empresas, multinacionales, pero todas con presencia y en Colombia y con el desarrollo de la práctica postulada aquí en Colombia. ¿Cuántas postulaciones pueden enviar? Máximo tres. Esas postulaciones deben ser postuladas, valga la redundancia, en diferentes categorías. La información que pide el formulario, entonces allí lo más importante, todo es importante, pero de lo más importante, recuerden, es que en el punto 2.1 solo debe ir marcada una casilla. No hay excepción alguna para marcar más de una casilla, solo una. De lo contrario, pues la postulación no es válida. Aquí en la casilla 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 y 3.10 es donde ya los jurados empezarán a evaluar lo que ustedes allí compartan. En el 3.12 pueden compartir enlaces con material de apoyo. Rectifiquen que sean enlaces con acceso público, ya que esta postulación será compartida a los jurados. Entonces, que no sean enlaces solo con acceso para el equipo de Pacto Global, sino para cualquier persona. Si llegara a haber restricción desde sus empresas para generar algún tipo de enlace, consulte si pueden generar en un drive de Gmail un enlace abierto al público. Si tienen algún inconveniente al respecto, pues nos contactan para ver qué solución podríamos darles. Eh, Plazo de postulación 16 de mayo a las 11:59 de la noche. Postulación enviada, postulación que lastimosamente ya no podrán corregir. Si detectan que les faltó alguna información, algún dato, ya lastimosamente no lo podrán corregir. Siempre cada postulación, Natalia o yo les confirmamos el recibido. Si de pronto enviaron una postulación, pasan los días y no reciben respuesta, con mucho gusto, por favor, nos pueden contactar para revisar qué pudo haber pasado. Sobre el 16 de mayo, pues seguramente a las 11 de la noche estaremos recibiendo la mayoría de las postulaciones. Entonces, estaremos tratando de responder esas postulaciones muy seguramente. Denme un segundito, miro el calendario.
Entre el 19 y el 22 aproximadamente de mayo estaremos dando respuesta a todas las postulaciones recibidas. Si ya pasa esta semana y ustedes no tienen noticia de nosotros, por favor avísenos. Eh, Hasta el 16 de mayo entonces la convocatoria, sus postulaciones serán enviadas a los jurados al siguiente mes y en agosto esperamos verlos como ganadores en la ceremonia de reconocimiento que se llevará a cabo en la edición número 15 del Congreso de Pacto Global. Este congreso se llevará a cabo el 13 y el 14 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá, Salitre. Esperamos de paso que puedan acompañarnos en este congreso. Si son reconocidos como ganadores y no están en Bogotá, lastimosamente desde Pacto Global no cubrimos ningún tipo de traslado o de hospedaje para recibir el reconocimiento. Pero si no pudieran asistir de pronto por alguna circunstancia, si están en otra ciudad, pueden enviar a algún delegado, perdón, que esté aquí en Bogotá. Tenemos mensajes adicionales. Pero solo de agradecimiento. Natalia, de tu parte, ¿algún mensaje de pronto para que tengan en cuenta? Por favor, revisen muy bien la ficha. El éxito está en eso, en que puedan ser puntuales, precisos con la información, juiciosos, lean muy bien las indicaciones que les estamos dando. Y nada, esperamos poder recibir muchas postulaciones nuevamente este año, poder contar con su participación en el reconocimiento y, como les decía Diego, también que nos puedan acompañar en nuestro congreso anual el 13 y 14 de agosto, donde no solamente vamos a dar a conocer los ganadores, sino que realmente tenemos una agenda académica que está muy chévere con temas de actualidad. Si tienen preguntas adicionales, pues nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos que están allí en pantalla. Y si desean conocer mucho más del Congreso de Pacto Global, eh, les invitamos a ingresar al siguiente enlace que dejamos en la casilla del chat. La asistencia es totalmente gratuita, 2 días de gestión del conocimiento, de la posibilidad de crear alianzas, de conocer buenas prácticas en sostenibilidad, totalmente gratuito. Esperamos que nos puedan acompañar. Y desde ya pueden inscribirse también si lo desean. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Entonces, quedamos atentos a lo que pudieran necesitar. 16 de mayo, 11:59 de la noche, el plazo máximo para postularse. Por favor, no dejen toda última hora. Tampoco es que tengan que postularse esta misma semana. Entonces, ni muy temprano ni muy tarde, pero revisen bien también el contenido del formulario. Muchísimas gracias. Vi un último mensaje que decía que si tienen alguna otra duda, si nos podían escribir. Claro que sí, estamos aquí para poderlos ayudar y apoyar en el diligenciamiento correcto del formulario para que puedan efectivamente participar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Que estén bien, muchas gracias.